presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro de esta tarde, y aquí en casa comenzábamos el programa contactando con la sede del Parlasur. Allí estaba nuestra compañera Lorena Bomio. Las declaraciones que habíamos escuchado en previa y sin confirmación en torno a la sesión de hoy generaban un espacio de aparente posibilidad de permitirle a Venezuela que quedara dentro del Parlasur en una suerte de mecanismo de negociación que podría llegar a abrirse en esa sede y con esas responsabilidades. La situación pegó un golpe de timón y se convirtió en algo que hasta llegó a ser una acusación de complot en la nota del móvil con el cual recién comenzábamos el programa. Ahora volvemos allí, la propia Lorena generó otra voz y el vocero es entonces el vicepresidente del Parlasur, el uruguayo, el diputado Daniel Caggiani. Lorena. Bueno, tú lo presentabas, María Inés, seguimos trabajando aquí en el Parlasur. Lo que va a terminar decidiendo el Parlasur, según nos decía Caggiani, que ya nos lo va a explicar, tiene que ver con generar un ámbito de diálogo que determine entonces cuál va a ser la permanencia, que eso sí se decidió, ¿verdad?, de Venezuela en el Parlamento del Mercosur. Buenas tardes. Hoy conversábamos con el representante de Venezuela, Williams Dávila, y hablaba de un complot para sacar a Venezuela de la representación parlamentaria del bloque. ¿Había un complot? Buenas tardes, un saludo para vos y para la audiencia. Algunos cosas me hacen acordar del realismo mágico. Parece que sin duda no, aquí no hubo ningún complot. Aquí lo que hubo es una decisión por parte del Consejo de Mercado Común de aplicar la cláusula democrática a Venezuela. Eso automáticamente deja en stand-by los derechos y obligaciones que tiene el Estado venezolano, es decir, su gobierno, su parlamento y sus diferentes instancias que participan en el Mercosur, y no dejan capacidad para que puedan seguir participando de las mismas. Y sin duda hay interpretaciones diversas de parte de cada una de las delegaciones nacionales, tanto la de Brasil, la de Argentina, la de Paraguay y la de Uruguay, acerca de cuáles son los alcances prácticos en el Parlasur, porque en realidad los cancilleres nos dejaron un gato arriba de la mesa y se volaron, decidieron algo y no tuvieron quizás la precaución de poder también resolver o qué consecuencias iba a tener el Parlamento del Mercosur. Nosotros somos de los que pensamos que en realidad las tesis del aislacionismo no sirven para resolver el conflicto venezolano, ni a nivel de Mercosur ni a nivel del Parlasur, y por tanto logramos articular con las diferentes delegaciones una solución que contempla sobre todo el conjunto de las partes. Primero, que Venezuela va a seguir siendo parte y miembro permanente del Parlasur. Esa va a ser su voz y en cualquier ámbito que va a tener dentro del Mercosur y del Parlasur mismo. Y creo que es importante que tanto la oposición venezolana como el gobierno o el oficialismo va a estar presente en cada una de las acciones que se dé en el Parlasur de manera ordinaria en los próximos meses. También van a seguir siendo parte de las comisiones de trabajo, que son muy importantes, también de la mesa directiva. Y sin duda creo que es un mensaje también político, porque en realidad tiene como puntería también entender que más allá de las diferencias ideológicas que tenemos con los legisladores venezolanos, brasileños, paraguayos, argentinos y uruguayos, supimos por lo menos construir o surcir una idea de que en realidad Venezuela no tiene que ser expulsada del Parlasur, sino que tiene que tener la voz para que su pueblo esté representado. ¿Esta decisión política tiene sustento legal en el marco de los estatutos del Mercosur? Sí, esta resolución política es una resolución que tiene vigencia en lo jurídico y en lo legal. Creo que es lo importante, y también en lo político, porque creo que eso también, cualquier tipo de definición que tienen las instituciones del Parlasur y del Mercosur, tienen, entre otras, las consideraciones políticas. De hecho, el Parlasur es el ámbito político por excelencia del propio Mercosur. Aquí están representados los pueblos, las diferentes visiones que existen de cada uno de los pueblos que integran el propio Mercosur, y creo que justamente tiene como puntería eso, poder lograr que en realidad Venezuela no sea expulsada totalmente del Mercosur
que los venezolanos puedan seguir teniendo un ámbito de encuentro con los diferentes parlamentarios regionales y sobre todo... ¿En qué calidad va a seguir siendo la participación de Venezuela en el Parlamento? ¿Va a tener voz y voto, como si nada hubiera ocurrido, como si no se hubiera aplicado la cláusula democrática? Eso es parte de lo que nosotros también que vamos a seguir trabajando en la medida que la delegación venezolana, su vicepresidente y su jefe de la delegación que participan en la mesa directiva, que es el organismo de conducción del Parlamento, hoy no pudieron concurrir. Por tanto, también la puntería que nosotros planteamos es la necesidad de que este tema se resuelva entre los 5 estados partes, entre Venezuela, entre Paraguay, entre Uruguay, entre Argentina y entre Brasil, y que podamos entrar arriba en una mesa y poder conversar acerca de cuáles son las formas que van a tener para participar los venezolanos. Pero ¿cuándo va a ser esa instancia? Seguramente sea a principios de septiembre. La idea es poder concurrir a Caracas o que ellos puedan venir para acá. Eso seguramente va a ser un tema más de agenda. Y bueno, y la idea justamente es transmitir el mensaje político de que Venezuela permanece en el Mercosur a través del Parlasur y a través de su delegación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya tienen ahí la noticia, entonces Venezuela va a continuar siendo parte del Parlamento del Mercosur. Continuamos ahora con ustedes. Gracias, Lorena. Completamos entonces la información y si hay tiempo quisiéramos agregar que quizás el propio diputado nos pueda dar una mano para refrescar el grado de vincularidad, o sea, qué grado de presencia concreta pueden llegar a tener las decisiones del Parlamento, si es vinculante en sus decisiones para los países miembros. Bueno, se me fue Cayani ahora porque estaba apurado, nos estaba esperando para conocer esto. Todas las características de cuál va a ser la participación y un poco cómo se va a desarrollar esta continuidad de Venezuela en el Parlamento del Mercosur, pero habiendo aplicado la cláusula, la Carta Democrática, es algo que se irá resolviendo y como decía Cayani, en septiembre va a haber una reunión clave para definir estos temas que ustedes mencionaban, María Inés. Bien, perfecto. Nos quedamos entonces con ese tema para conocer y profundizar. Abrazo desde aquí, muchas gracias. Le damos la bienvenida al invitado. Y cómo no, nos acompaña Julio Calzada, exdirector de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno del expresidente José Mujica, y más importante que eso, exalumno del Liceo Zorrilla. Así que... Por sobre todo. Por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se armó, como dicen en España, menudo jaleo con esto del cierre de las cuentas bancarias a raíz de que los bancos del exterior que operan en plaza y aún el Banco República, que tiene corresponsalía, tiene vínculos comerciales con el sistema financiero del mundo, recibieron la observación de que no podían tener cuentas, instituciones o personas que ingresaran dinero proveniente del comercio de cannabis o de marihuana. Y esto porque es una sustancia que está prohibida a nivel internacional. A pesar de que a nivel nacional y aquellos que participan del mercado regulado, se trata de una sustancia legal íntegramente, desde la semilla, pasando por el cultivo, el procesamiento y la venta. Este es un poco el panorama. Luego aparecen responsabilidades o se señalan si hubo improvisación, si se sabía de antes. Aparecieron por allí algunos artículos que se habían publicado donde había como una suerte de advertencia o de consideración de esta posibilidad, es decir, de cómo iban a reaccionar los organismos internacionales que trabajan en el tema, que se habían visto con malos ojos la regulación del mercado del cannabis. ¿Cómo lo ves tú que quedó planteado este problema? Dos comentarios. Sí. No a modo de corrección, pero sino a modo de clarificación. El primero es que no es un organismo mundial, ¿no? Sino son los organismos financieros de Estados Unidos. Específicamente, claro. Sí, porque esto no tiene que ver con los organismos financieros europeos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Gran parte de las transacciones, pero no todas, por eso digo la mitad más 1, la mitad más 10, no sé. Pero gran parte de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en el mercado de Nueva York, ¿no? Se hacen en esas 5 manzanas de la Gran Manzana. Los bancos de todo el mundo tienen corresponsalías, ¿no? Que son agencias bancarias que manejan las cuentas de los bancos de los diferentes países.
Porque si no nos explica y parece que estuviéramos ante la situación de que algún organismo internacional nos ha sancionado. Claro. Y en realidad se trata de un organismo nacional, de una legislación nacional, que es la legislación de los Estados Unidos, que después de los hechos de septiembre del 2001, después de los atentados de Al-Qaeda, las Torres Gemelas, hizo la acta patriótica, y esa acta patriótica dice que los bancos no pueden recibir dineros o comercializar, o hacer ningún tipo de transacción con dineros provenientes de la prostitución, del juego, de la venta de armas, de las drogas. Lo cual Uruguay cumple en todos sus términos, porque la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y la lucha contra el terrorismo tiene ese cometido, claro, y lo cumple a total cabalidad. ¿Eso es lo que nos permite estar fuera de la lista negra o gris de la OCDE? Claro, es decir, el trabajo de la Secretaría Antilavado de Activos está fundamentalmente orientado a que que Uruguay no sea una plaza financiera donde se lava dinero, ¿no? Y lo ha cumplido a total cabalidad. Entonces, eso me parece que es un hecho significativo. Primero, que no estamos hablando de un organismo internacional, sino que estamos hablando de una legislación y de organismos. Obviamente hay organismos en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Justicia en Estados Unidos que controlan esto. Entonces, esos organismos son los que les plantean a las corresponsalías en Estados Unidos, a los bancos corresponsales, que tienen que controlar esto. Y estos bancos controlan y dicen, en Uruguay están haciendo giros bancarios entre sucursales, porque una farmacia paga, por ejemplo, con el nivel de bancarización que tenemos, paga la UTE, paga la OCE a través de sus cuentas bancarias. Y la plata con la que paga es plata que viene de la venta de cannabis que hizo. Eso es cierto. Lo que no está, y que quizás lo que estos organismos no sepan, es que nosotros tenemos una regulación total del proceso del cannabis, ¿no? Desde la compra de la semilla, ¿no? Si vos, cuando se trajeron semillas, se las trajo legalmente. Uruguay importó semillas legalmente a través de transacciones bancarias. Las empresas, las dos empresas que producen, tuvieron un trato muy especial por parte de la Secretaría Antilavado de Activos para seguir el camino del dinero que la financiaba, hasta que las cuentas, si hay una sociedad anónima, tienen que ser nominativas, no pueden ser anónimas. Es decir, por más que vos me digas, bueno, yo tengo una sociedad anónima en Canadá que me pone plata, o en España que me pone plata para... Bueno, queremos saber los nombres de la sociedad anónima. Si no los tiene, usted no puede invertir en Uruguay. Las farmacias son todas nominativas, tenemos el nombre de todas las personas. Pero no solamente eso. Nosotros tenemos 12.000 usuarios registrados, que son los que usan el cannabis, que está todo registrado. Entonces... Con nombre, apellido, número de identidad y lugar donde viven. Y lugar donde vive, y estudios, y algunos otros datos más. Entonces, este es un mercado enteramente regulado, infinitamente más regulado que los mercados que operan, que los 29 mercados que operan en Estados Unidos, donde a nivel de participación del Estado es mínima. Y tenemos que en los Estados Unidos hay 358, según los últimos datos que tenemos, entidades bancarias u otro tipo de entidades que trabajan con este mercado. 250 de estas entidades bancarias, en general grandes, chicas, algunas locales y demás, son bancos. Entonces, se le está aplicando a Uruguay, ¿no?, una reglamentación que no se aplica en Estados Unidos. Ahora, ¿Por qué Julio, no se aplica en Estados Unidos? Con esto termino. Porque en el periodo anterior, en el periodo de Obama, hay una regulación, que lo que se llama Cole, por Cole, que fue el jefe del gobierno de Obama en este sentido, que habilitó a que las empresas bancarias pudieran trabajar con el negocio del cannabis.
Y con esto sí cierro. En la actual administración de Trump, la persona responsable es Jeff Sessions, ¿no? Esta persona ha nombrado una fuerza de tarea para analizar el tema y las recomendaciones que tenemos hasta el momento de este año son que no modificar lo que se viene haciendo en la materia. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una solución a este problema, que bueno, que la tiene que obviamente encontrar el Ministerio de Economía y el Banco Central. Déjennos ir a una pausa, porque es lo que nos están pidiendo nuestros compañeros. Sí. El doctor Tabaré Vázquez, el presidente de la República, se refirió hoy públicamente a las declaraciones del expresidente Mujica. Quiero decir que comprendo perfectamente la posición y el sentimiento del presidente Mujica. Tiene toda la razón del mundo en defender la ley, de la misma manera que la defiende este gobierno, aseguró el presidente de la República esta mañana. Es breve la pausa, seguimos en el tema. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.